Ese es el marco que explica la existencia del movimiento obrero. Entonces, en ese orden de ideas vamos a recapitular, vamos a dar una pasada rápida por los hechos que determinaron el surgimiento de la clase obrera. Entonces, decimos, en primer lugar, hay unas innovaciones en la producción. Lo que decíamos, la revolución técnica, la revolución científica, lo que llamamos la revolución industrial, significó una nueva forma de relacionarse, para el hombre significó una nueva forma de relacionarse con la naturaleza, una nueva forma de producir, una nueva forma de satisfacer sus necesidades por fuera del ámbito que existía antes, que habíamos dicho, era el ámbito medieval, ligado a la tierra, ligado al feudo, ligado al Señor, ligado a Dios y a la existencia de la religión católica como la institución más importante y más fundamental de la formación económica medieval. Si ustedes ponen a ver cuál es la formación política más importante del capitalismo, pues el Estado Nacional. En el feudalismo era otro precio, porque digamos lo principal, lo que definía sobre la cultura, sobre la política, era la Iglesia Católica Cristiana. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay las innovaciones en la producción que son muy importantes para entender este cambio. Ya vimos el videito de Tiempos Modernos, una película de Charles Chaplin, de una hora, 2 minutos, 3 minutos. Es una película que muestra eso, que muestra qué significó para el trabajador acostumbrado históricamente a trabajar en la tierra, irse para la ciudad y vincularse a la producción fabril, a la producción moderna. Esa película es muy buena y además de lo chistosa que resulta pues por la actuación de Chaplin y tal, muestra eso, muestra ese fenómeno. Como esa película, hay varias nuevas que muestran ese mismo fenómeno. Otra película, también norteamericana, se llama Que vender a mi valle. Es una película que muestra el proceso en el que el campesinado norteamericano empieza a proletarizarse, empieza a convertirse en la clase obrera, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esas innovaciones en la producción son muy importantes, porque esas innovaciones en la producción surge el proletariado moderno, el proletariado vinculado a la moderna industria, a la producción fabril, tal y como la conocemos. Lo segundo son una serie de cambios sociales y económicos que derivan de esas innovaciones en la producción. Ya dijimos, el campo dejó de ser principal, como era en la Edad Media. Ahora lo principal es la ciudad. Segundo, surgen dos nuevos actores sobre el escenario de la historia. Miren que la continuidad, hay una continuidad, es una cosa que se entiende. Hay unos opresores y unos oprimidos. En el esclavismo teníamos unos, esclavistas y esclavos. En el feudalismo, otros, señores feudales y siervos y vasallos. Y en el capitalismo, este nuevo momento histórico nos proyecta otros dos actores que cumplen el mismo papel, unos opresores y otros oprimidos, ¿no? ¿Los opresores quiénes son? Pues un nuevo actor social que surge producto de este proceso, y es la burguesía, la clase burguesa, la clase que vive del trabajo ajeno, que vive del trabajo del asalariado, del obrero, ¿no? Yo les decía ahorita, intento mucho ser muy insistente en eso, porque lo que uno le enseñaba en la casa, lamentablemente las cadenas de la tradición, como en el problema de la mujer que hablábamos ahorita, también en esta discusión pesa mucho. Entonces uno siempre cree que es que el rico es rico porque trabaja mucho y el pobre es pobre porque no trabaja nada y es muy perezoso. No, pero ahorita que llamamos una señora muy pobre, tiene 56 años trabajando, no tiene derecho a pensión, no tiene derecho a absolutamente nada, se va a morir sin pensión y ha trabajado toda la vida y no tiene nada, ¿no? Y ha trabajado siempre, ¿cierto? Y esa es la realidad del pueblo, de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestro pueblo explotado y oprimido. Esa es la condición concreta, ¿no? Mientras otros, ¿cierto? Mientras la burguesía, que vive del trabajo ajeno, nunca se ha roto una uña, no se gusta de trabajo, no trabaja, ¿no? Esa burguesía parasita del trabajo ajeno, se la pasa viviendo bueno, echa rico, el patrón se la pasa de viaje y pues no pasa nada, ¿no? Entonces esos son los actores que aparecen aquí en este escenario, los burgueses y los proletarios. Surge la ciudad moderna, ¿no? Como centro de la actividad capitalista, por excelencia. La actividad capitalista no se desarrolla fundamentalmente en el campo, se desarrolla esencialmente en la ciudad, porque en la ciudad está la fábrica y en la ciudad también está el obrero, ¿no? Entonces, hay una nueva clase propietaria, ya lo decíamos, la burguesía moderna, y surge una nueva clase, también producto del surgimiento de la burguesía. Esa burguesía toma el poder económico, tiene capital, pero además de tener el capital, tiene el poder político. No solo el poder económico, no solo regenta las fábricas, no solo gana producto del trabajo ajeno, no solamente se lucra, no solamente exporta, no solamente genera nuevos mercados, genera nuevas necesidades. Hay un artículo muy interesante que sacó una página de internet que se llama Russia Today, o sea, Rusia hoy, ¿no? RT. Entonces RT plantea un debate que había planteado Marx por allá en el siglo XIX. A Marx no le tocó ni los iPhones, ni las tablets, ni nada de eso. Pero hay una cosa que dice Marx que es muy interesante. Hay una cosa que es muy interesante que
dice mal, dice, miren, el capitalismo necesita crear un montón de necesidades para poder introducir mercancías nuevas. ¿Ustedes creen que hace 20 años la gente, yo con esto no estoy dando un discurso, no estoy echando un discurso que diga que tener un iPhone sea malo? Lo que estoy intentando decir es que el capitalismo va a poder seguir creciendo, seguirse expandiendo, seguirse desarrollando, necesita obligatoriamente transformarse permanentemente. Si no se transforma, si no se revoluciona a sí mismo, pues se cae, ¿no? Y esto se ha mantenido como formación económico-social dominante durante más o menos unos 400 años, pues no de gratis, porque ha sido capaz de comprender los cambios, ubicar los cambios y en función de eso modificar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese artículo que les menciono de Russia Today plantea una discusión sobre eso, sobre lo que significa eso para el género humano. O sea, la creación de un montón de necesidades nuevas. Ellos hacen una lista como de 400 necesidades que hace 10 años no teníamos y que hoy sí tenemos. 400 necesidades nuevas en 10 años, y a cada necesidad le corresponde una mercancía nueva. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Creo que eso también es un proceso que tenemos que ubicar. El capitalismo no es una cosa estática, uno no se puede quedar reproduciendo. Yo con esto no estoy despreciando la teoría, y no estoy diciendo que no haya que leer los clásicos. A los clásicos hay que leerlos, pero hay que leerlos expresados aquí en el terreno del hoy. Nosotros no nos podemos quedar repitiendo las mismas fórmulas y las mismas frases cuando evidentemente la situación ha cambiado, ¿no? Cuando evidentemente la situación es otra. Entonces, ahí digamos que este es el proceso que es el surgimiento de la clase obrera en el mundo. En el caso colombiano, hay tres cosas fundamentales que tener en cuenta para entender todo el proceso realizado aquí. Uno, un proceso de formación del capitalismo en Colombia. Ustedes saben que la nación nuestra no surge como el resto de naciones en Europa y en el mundo. La nación nuestra surge producto de un proceso de colonia, ¿no? De conquista primero y de colonia después. ¿Eso qué significa? Que nosotros primero fuimos sojuzgados por una potencia extranjera. En este caso, pues, el Imperio Español, el Imperio Ultramarino Español. Aquí entonces lo que se desarrolló, digamos, después del proceso de independencia, no fue el capitalismo como se desarrolló, por ejemplo, en Inglaterra, donde la cosa es más o menos sencilla, ¿no? Los burgueses, como contábamos ahorita ese proceso, ¿no? Que habían migrado del campo, llegan a la ciudad, establecen unos talleres, producto de la libre competencia entre ellos, quedan unos que quedan con capital, financian la revolución científico-técnica y esto se convierte en los nuevos burgueses. Pues aquí la cosa es mucho más complicada, mucho más difícil, mucho más compleja, porque la formación del capitalismo en Colombia no es tan en blanco y negro, no es tan sencilla. Por ejemplo, aquí el problema de la sustitución de relaciones serviles no se ha completado todavía. Pongo un ejemplo, aquí, cerquita, por Santa Rosa de Cabal, hay fincas en las que todavía el trabajador le trabaja al patrón o le trabaja como si fuera un siervo. El patrón no le paga en salario, no le paga en metálico, no le paga en plata, sino que le paga en plátanos, o le paga en mercancía, o le paga en cosas, ¿cierto? O sea que aquí el problema del capitalismo no es una cosa como tan lineal, no es tan sencillo decir, que el capitalismo se desarrolló así como se desarrolló en Inglaterra. Por eso yo decía que no sirve repetir los mismos esquemas, ¿no? La teoría nos ofrece una base muy importante, pero hay que estudiarla, porque la teoría es la que nos ofrece la base a poder hacer práctica revolucionaria. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Oscar, no dirigentes de escritorio, pero tampoco dirigentes empíricos, solamente empíricos. Nosotros todos queremos transformar el mundo, lo queremos cambiar. A todos nos parece que este mundo como está no sirve, hay que cambiarlo. Pero cambiarlo necesita acción y acción consciente. Si no es acción consciente y es acción por acción, pues tampoco funciona, tampoco sirve, ¿no? Entonces me parece que es clave tener en cuenta ese proceso. ¿Cómo se forma el capitalismo en Colombia? No es tan sencillo, no es tan sencillo como en el resto del mundo. Pasan dos cosas para que se pueda formar el capitalismo en Colombia. A finales del siglo XIX, bien a finales, pasan tres cosas muy importantes en la formación del capitalismo en Colombia. Primero, se logra abolir la esclavitud. La esclavitud en Colombia, en teoría, estaba abolida por allá desde 1821, un año después de la Revolución de Independencia, pues de completar la gesta de independencia a través de las armas, ¿no? Después de la batalla de 1820. Pero entonces, en 1821, en la Constitución de Ocaña, se empieza a hablar de la liberación de la mano de obra esclava, que todavía había en Colombia. Imagínense usted que estamos hablando de que el capitalismo se había desarrollado y había todavía esclavos, ¿no? Esa mano de obra esclava solo logra liberarse por allá a finales del siglo XIX.
¿Por qué? Porque aquí no había nada más con qué mover la producción, sino con esclavos. Así por ejemplo, 800 minutos se hecho que una mano de obra esclava se libera por la fiebre del siglo XIX. Hay otro hecho muy importante también que sucede en este periodo, que es crucial tenerlo en cuenta, y es que hay un cambio en la relación campo-ciudad. La población colombiana estaba fundamentalmente, por no decir casi, completa y enteramente concentrada en el sector rural. O sea, fundamentalmente concentrada en el sector rural. Empieza a producirse un cambio en el siglo XIX y ese cambio consiste en que hay una migración mucho más fluida del campo a la ciudad y empiezan a constituirse los primeros núcleos urbanos. Usted me dirá, no, claro, existen ciudades como Santa Fe o Bogotá. Sí, pero esa es la excepción y no la regla. ¿No? Si usted, por ejemplo, un país de capitalismo desarrollado como Francia, por ejemplo, allá la excepción es el sector, mejor dicho, la excepción es el sector rural, que es un sector rural bien diferente de aquí, y la regla, pues la primacía o lo fundamental es el sector urbano, las grandes ciudades, las grandes urbes conectadas entre ellas. Eso aquí, a esa época era la excepción. Y lo tercero, que es muy importante tenerlo en cuenta, es que se empiezan a sustituir las relaciones serviles por relaciones salariales. O sea, empieza a producirse todo un proceso que todavía no ha terminado de desmonte. Yo te pago con plátanos, te pago con papas, te pago con yucas o con papayas, para empezarte a pagar con plata. Porque este es el rasgo del capitalismo, el rasgo distintivo. El salario es en metálico, y ese metálico no de grado, es para vincular al trabajador y al obrero al círculo del mercado. Es muy gracioso que uno a veces termina pagando por lo que produce, ¿no? A mí me parece que hay una reivindicación particularmente justa de los sindicatos en las convenciones colectivas desde el punto de vista filosófico, y es que el trabajador, por ejemplo, en energía no paga energía. Me parece que es completamente justo, porque es una forma de que el trabajador no le esté pagando por lo que él mismo produce, ¿no? Por lo que su trabajo mismo origina. Y es que parte del juego de tener al obrero enganchado con el salario es que el obrero termina pagando por todo, termina vinculado a ese punto del mercado. Yo te pago a vos el salario para que puedas seguir vivo, pero vos le compras a mis amigos los capitalistas, a los burgueses, para que ellos se sigan enriqueciendo. Se enriquecen de tu trabajo, pero no de lo que vos pagas con tu salario, de las mercancías que les compras. Entonces, ese proceso en Colombia es clave. Aquí hay una arquitectura, esta arquitectura es muy vieja del siglo XX, ahí usted, del siglo XIX, ya del siglo XIX, principios del XX, usted ve que el tío Sam, y ponemos el tío Sam ahí porque en esta época los americanos, hay otro rasgo también distintivo del desarrollo del capitalismo en Colombia. Uno es que todavía sigue existiendo formas premodernas de producción, medievales e incluso esclavistas, ¿no? Hasta finales del siglo XIX. Lo segundo es que la relación campo-ciudad sigue siendo muy pareja hasta mediados del siglo XX. Si bien aquí en este periodo que yo les describía se produce una migración importante del campo a la ciudad, aquí todavía la población rural, para mediados del siglo XX, bien entrado el siglo XX, la población va a seguir concentrada principalmente en la zona rural. O sea, no va a haber clase obrera en sentido estricto. Y lo tercero es la influencia de este señor que usted ya representado, el tío Sam, ¿no? En esta época los gringos inventan una frase muy poderosa. El señor James Monroe se inventa una frase que dice América para los americanos. La doctrina Monroe. Entonces los americanos son ellos y América, que es todo el continente, es para ellos. Esa es una frase de un poder impresionante desde el punto de vista histórico. Porque Estados Unidos expresa ahí para dónde es que va, ¿no? Nosotros no estamos en contra ni odiamos al pueblo norteamericano, odiamos las prácticas del gobierno norteamericano que ha construido un estado de bienestar a costa del malestar de miles y miles y miles de hombres y mujeres en este continente y en todas partes del mundo que viven en la desgracia para que sus ciudadanos puedan vivir más o menos bien. Que el ciudadano gringo pueda tener tenga la fantasía esa gringa que remuestran en la película de los carros, la casa, el hogar feliz en los suburbios con la esposa, ¿no? Las vacaciones en la playa, para que el gringo pueda tener eso, aquí en este continente tienen que ser explotados miles y miles de hombres y mujeres. Entonces, esa es una discusión clave aquí en el proceso de evolución del capitalismo nuestro, y es la influencia extranjera, principalmente en el norteamericano, que se va a expresar de manera muy clara en 1903 con el robo, vamos a decirlo claramente, de Panamá. ¿No? El aprovechamiento de una crisis interna que teníamos aquí los colombianos. Panamá estaba desabastecido y Colombia termina regalándole Panamá a los gringos para que los gringos después construyan y usufructúen un canal que le van a devolver a los panameños hace apenas no más de 20 años. Entonces, ese es otro rasgo distintivo. Entonces, aquí lo que está haciendo, no sé bien las letras,
la caricatura se llama algo así como el mundo a la medida del tío Sam, y es básicamente eso, es como el tío Sam, es como los gringos, los yanquis, se arman un mundo a su imagen y semejanza, y en eso el desarrollo de nuestro capitalismo tiene un papel muy importante, porque el capitalismo que se va a desarrollar es el que le sigue a los gringos. Aquí no se va a desarrollar la gran industria automotriz, no se va a desarrollar, usted por ejemplo alguna vez aquí se ha visto ese programa gringo que se llama Megafábricas. Muéstreme cuál megafábrica hay en Colombia. ¿Quién me la muestra? La gran industria de la petroquímica, ¿dónde está? No, aquí se desarrolló el capitalismo que estos manes necesitaban. Un capitalismo básico de bienes de consumo, expórteme banano, expórteme café, el debate de los famosos enclaves, que ya lo vamos a ver un poquito más claramente detallado, y esa es la discusión. El capitalismo que se forma aquí es un capitalismo que le sirve a esos intereses. Y de ahí para allá nada más. Aquí no llega la gran revolución técnico-científica, aquí llega una fotocopia, y una fotocopia mal hecha de esa revolución técnico-científica en función de los intereses nacionales, para nada, en función de los intereses imperialistas y los intereses de una minoría rica que vive de eso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque producto de ese desarrollo del capitalismo tan desigual, eso que llaman algunos capitalismo tardío, otros denominan capitalismo burocrático, y tiene tantas formas de denominarse, ese capitalismo tardío burocrático, como lo quiera usted llamar, es el que determina el surgimiento de una clase obrera muy particular. Aquí encontrarse el obrero tradicional que describe Marx por allá en el siglo XIX o describe Lenin en principios del siglo XX es muy complicado. Es muy complicado encontrarse aquí el obrero industrial moderno, vinculado a la producción fabril, porque aquí no hay de esas fábricas. Las fábricas están es por allá, aquí no hay de eso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues claro, aquí vamos a mencionar unos hechos que determinan el surgimiento del capitalismo en Colombia. Primero, el despegue cafetero, haber tenido un producto, una mercancía para vincularnos con el mundo, que fue ¿cuál? El café, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El despegue cafetero hizo que varias cosas pasaran. Primero, hizo que existiera acumulación de capital. No hay capitalismo sin capital, ¿no? Básico. Entonces, ¿qué pasa? El despegue cafetero, empezar a exportar café, hizo que empezara a entrar plata y que en medio de esa relación entre el campesino y el mercado existieron unos intermediarios que empezaron a acumular capital, y esa acumulación de capital va a surgir la burguesía criolla, y producto de esa acumulación de capital y del surgimiento de la burguesía criolla se van a empezar a desarrollar unos sectores a partir de los cuales se va a empezar a desarrollar la clase obrera colombiana, y ese es sobre todo el sector de la infraestructura, y de la construcción. Aquí todavía en esa época, después del siglo XX, cuando en Inglaterra y en Estados Unidos y en Francia y en todas partes estaban construyendo carreteras de 5 carriles para los carros, aquí estábamos todavía a lomo en mula construyendo, o más bien con los mismos caminos de herradura de la época colonial. Hay dos anécdotas muy graciosas para que las tengan en cuenta. Aquí se quebró uno de los alemanes más poderosos, el Santander, para que ustedes vean lo atrasados que éramos en relación al resto del mundo. Y no éramos atrasados porque este pueblo sea estúpido, o porque la gente que aquí no sirve. Atrasados porque eso le convenía a la ciudad de aquí. Así de sencillo. Porque ese atraso le convenía, primero, a los amos del norte, y segundo, le convenía también a una facción burocrática que vivía de comprar en otros lados lo que podíamos producir aquí, ¿no? Eso también es clave tenerlo. Esa gente